Dios te bendiga, bienvenido a Ministerio Español CC3C. Nuestro resumen de hoy envuelve la fe y las pruebas. Y estamos en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 3, donde Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos garantiza que por nuestra fe en Jesucristo podemos acercarnos a Dios y gozarnos de su favor. O sea, tenemos paz para con Dios. Siempre que mantengamos firme nuestra fe en Jesucristo, nuestra paz para con Dios y nuestra esperanza de la gloria de Dios se mantienen firmes. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, este fundamento de fe no solo nos afirma en nuestra paz para con Dios y nuestra esperanza de la gloria de Dios, también nos da la confianza y perseverancia que necesitamos en medio de las tribulaciones. En el contexto de Romanos 5, cuando estamos hablando de tribulaciones, las tribulaciones podrían envolver la prueba de nuestro carácter de dos formas diferentes. Estamos hablando de pruebas y tentaciones. Una prueba envuelve una situación o una fuerza externa sobre la que no tenemos control. Ningún ser humano está exento de pruebas. Las pruebas se manifiestan por medio de enfermedades como la pandemia, problemas económicos, desastres naturales, pérdida de seres queridos, la pérdida de empleo, accidentes de todo tipo, o relaciones rotas o perdidas. En situaciones que no podemos evitar, Santiago nos exhorta a resistir. Él dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por otro lado, las tentaciones envuelven situaciones que apelan a los deseos humanos, crean hábitos destructivos y hasta pueden encadenar a la persona en adicciones fatales. Estas son prácticas que tienden a destruir el cuerpo y el espíritu de la persona. Por eso Santiago dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y seducido. Algunas de las situaciones en las que podemos ser tentados son el sexo, la pornografía, el alcohol, las drogas, el chisme, el odio, la cólera, el abuso físico y psicológico y el control o el deseo por control o poder. Pablo nos exhorta a apartarnos o a desechar y evitar circunstancias que conduzcan a la tentación. Él dice: huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Tanto las pruebas como las tentaciones ayudan a resaltar nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Y ya sea que creas en Dios y en Jesucristo Señor nuestro, o no creas en Él, las pruebas y las tentaciones son tan reales en tu vida como en la mía. Pero Jesucristo nos garantiza que en medio de las aflicciones que todos hemos de padecer, Él es consistentemente fiel. Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, en medio de las aflicciones ponemos nuestra confianza en el que ha vencido al mundo, en Jesucristo. El Espíritu Santo nos dice por medio de Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, lo que te está diciendo el Espíritu Santo aquí es que la prueba que tú estás pasando ahora mismo, la tentación o la tribulación que estás pasando ahora mismo, no es única. Tú no eres el único que has pasado por esa prueba, por esa tentación, por esa tribulación. No vas a ser tampoco el último
que habrá de pasar por esa prueba, esa tribulación o esa tentación. Estás pasando por una tentación humana porque tu condición humana te hace vulnerable a estas situaciones, y no estoy tratando de minimizar tu condición. Lo que te estoy diciendo es que no estás solo en esto. El Espíritu Santo está contigo, la iglesia está contigo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Y este es el punto que está tratando de hacer Pablo aquí. Como te dije anteriormente, no estamos tratando de minimizar tu situación. Lo que te estamos diciendo es que Dios es fiel, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que te dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. En medio de las tribulaciones, tenemos una de dos opciones. Nos desesperamos y arruinamos nuestro carácter, nuestro testimonio y nuestra comunión con el Señor, o nos revestimos de paciencia santa y nos enfocamos en nuestra esperanza de vida eterna para la gloria de Dios. Ahora fíjense, no somos llamados a rendirnos, somos llamados a revestirnos de paciencia, a mantenernos firmes y a soportar. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es lo mismo que dice Pablo en Romanos 5 del 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tanto Santiago como Pablo están de acuerdo en que la tribulación produce paciencia, o sea, perseverancia. Esto es firmeza de carácter. Cuando estamos hablando de perseverancia, estamos hablando de firmeza de carácter en el esfuerzo que ponemos por seguir adelante, aún en medio de la tribulación. Cuando Pablo dice que la paciencia produce prueba, se refiere a que un carácter firme nos arraiga en la esperanza que tenemos por delante. Y por eso Pablo dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La palabra esperanza habla de la expectativa eterna que tenemos por fe en Jesucristo. En medio de la tribulación, la esperanza no avergüenza, porque miramos más allá de la situación y nos enfocamos en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En medio de nuestros sufrimientos, mantenemos nuestra confianza en el futuro, que hemos de participar de la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza viva, reposar en su amor. En el mundo tendremos aflicciones, lo dice el Señor, pero nuestra confianza, nuestra fe está en que en Jesús somos más que vencedores. Con eso termino. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, mi Dios, que la bendigas, que esta palabra sea de bendición a aquellos que escuchan. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.